estatus de Wittgenstein, como donde es la última parte donde plantea su crítica. La estructura de esta exposición va a ser bastante breve. Yo voy a tratar de pasar por encima sobre la teoría del juicio como relación múltiple de Russell, porque me interesa ir a los siguientes puntos, que serían los problemas de la teoría del juicio, que sería el problema estrecho y el problema amplio, que son las dos fuertes críticas que se le hacen a la teoría. El problema amplio, que es en lo que yo me centro, es la crítica de Wittgenstein, que también se conoce como la crítica del sinsentido. Ante esta crítica, tenemos la lectura tradicional de la crítica del sinsentido, es decir, todos los autores que comprenden que Wittgenstein realiza esta crítica del sinsentido. Obviamente tenemos otros autores que dicen que Wittgenstein no critica eso, pero me parece súper extraño decirlo porque está muy claro. Y tenemos una lectura tradicional de esta crítica que la siguen casi todos los autores, que parte con Griffin y Somerville, y la sigue luego todos los autores como hasta ahora, Sarabardo, la sigue Johnston, la sigue Hanks. Bueno, Hanks hace una crítica, pero bueno, la sigue. Entonces, es como la parte fuerte es la lectura tradicional de la crítica, que yo llamo tradicional porque me pareció tradicional. Luego de esta crítica, Russell tiene una introducción, es decir, intenta solucionar el problema a través de introducir algo que se conoce como la forma lógica. Ya, después voy a explicar mejor porque es un poco de enredo. Pero es como súper aceptado que Russell intenta solucionar esta crítica de Wittgenstein y Wittgenstein no acepta la solución, ¿ya? Y el último punto sería ya la lectura austera del sinsentido, que es una lectura que yo saco a partir de los postulados de Conant y Diamond, que es una lectura que realizan la autora y el autor sobre el Tractatus. Y yo a partir de esta lectura saco una noción del sinsentido y postulo que hay una lectura alternativa de la crítica de Wittgenstein. ¿Ya? Eso es como lo que voy a hacer. Bueno, para partir con esto, ¿qué es la teoría del juicio como relación múltiple? Sería súper necesario, si tuviera el tiempo, explicar cómo Russell llega a esta teoría del juicio como relación múltiple, cosa que no voy a poder hacer. Básicamente, Russell en 1903 plantea que la proposición se constituye de objetos del mundo. ¿Ya? Eso es como la idea general. Por ejemplo, si yo tengo la proposición Juan viste chaleco, la proposición se constituiría de los objetos Juan, chaleco y también viste. Russell dice que, por ejemplo, viste, que es un verbo, ocurre como una relación, como una cosa que realmente relaciona a los objetos de la proposición. Cosa que le lleva a una cuestión súper problemática porque entonces no puede explicar la proposición falsa. O sea, si por ejemplo Juan viste chaleco fuese una proposición falsa, no podríamos tener el estado de cosas tal que Juan y chaleco están relacionados por viste, porque si es falsa no existe ese estado de cosas. Bueno, estoy pendiente de hacerlo por si hay alguna eventualidad. Entonces, bueno, Russell tiene este problema de la falsedad y cambia de estrategia, y aquí postula la teoría del juicio como relación múltiple, que tiene los primeros pasos en 1907 y luego ya en 1910 en On the Nature of Truth and Falsehood ya plantea esta teoría como tal. Básicamente, Russell dice que, ok, no tenemos proposiciones, tenemos juicios, que es la creencia. Por ejemplo, en vez de hablar de la proposición de que Juan viste chaleco, Russell pasa a hablar del juicio de que Juan viste chaleco, es decir, involucra al sujeto en este complejo como judicativo. Entonces tenemos la creencia de que Juan viste chaleco, y lo interesante de esta teoría es que Russell va a decir que es una relación múltiple entre el sujeto y la entidad Juan, chaleco y viste. ¿Ya? Tenemos entonces, por ejemplo, bueno, como el ejemplo clásico es el de Otelo, que juzga que Desdémona ama a Casio, donde tenemos la relación múltiple entre Otelo, Desdémona, ama y Casio. Esa es como la gran característica de esta teoría del juicio. Entonces Russell dice, ok, uno está familiarizado con cada entidad del juicio y las une en el complejo judicativo a través de la relación de juzgar, ¿ya? Eso es lo que le daría como unidad al complejo judicativo. No sé cómo pasarla esta. Y bueno, esta parte ya empieza a ser súper importante que la sigan, porque Russell va a decir que tenemos al sujeto, que sería como la mente que juzga, y tenemos las entidades juzgadas como objetos. Y Russell va a decir que todas las entidades que se juzgan son objetos. Entonces, por ejemplo, cuando Otelo juzga que Desdémona ama a Casio,
Otelo es el sujeto, Desdémona, Amar y Otelo son los objetos del juicio que ocurren a la par, ontológicamente a la par. Entonces, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero aquí aparece, es la forma en la que se estructura esto, o sea, se simboliza. Tenemos el juicio, que aparece en rojo porque es la relación principal que une al complejo adjudicativo completo. Tenemos a Otelo, que aparece ahí, bueno, no puedo, ahí está. Otelo, Desdémona, Ama y Casio, donde Russell dice que Ama, que sería la relación aquí, ocurre como relación subordinada y dice que no relaciona, que ocurre como otra entidad, como cualquier otra entidad. Bueno, esta va a ser lo que va a lapidar esta teoría. Precisamente justo esta postura va a llevar a las dos críticas fundamentales de la teoría. Hay dos problemas importantes que se le realizan, que uno está hecho por Stott, el otro está hecho por Wittgenstein, pero en realidad los varios autores van a criticar más o menos lo mismo. El problema estrecho se conoce como problema de la dirección. Básicamente todo lleva al problema de que no hay una preposición. O sea, ese es como el gran problema. Ya, unidad de la preposición, saquemos la preposición, pero entonces no tenemos una unidad. O sea, no sé si han estudiado un poco, o sea, nociones de la preposición. Es que una preposición no es simplemente un conjunto de entidades. Por ejemplo, la preposición de que Juan viste chaleco no es simplemente Juan viste y chaleco, sino que es algo como una unidad de que Juan viste chaleco. Es decir, es una unidad significativa. Bueno, puede ser de otro tipo, pero la más común aceptada es como significativa. Entonces, el problema para Russell es que teniendo unidades sueltas en el complejo del juicio, por ejemplo, Otelo, Desdémona, Ama, Casio, sueltas en el juicio, nada me garantiza que yo pudiera juzgar, por ejemplo, que Casio ama a Desdémona o que Desdémona ama a Casio, porque no tengo unidad. Entonces, Stott le critica, le dice, oye, pero entonces, ¿cómo explicas tú que un juicio, por ejemplo, Desdémona ama a Casio, se diferencia de Casio ama a Desdémona si no tengo ninguna diferencia? Es decir, nada me garantiza que yo pueda hacerlo al revés. Entonces, bueno, aquí Russell intenta como salvar la cosa diciendo que es el juicio, es la relación de juzgar lo que le da sentido o dirección al juicio. Entonces Russell dice, ok, pero yo cuando juzgo que Desdémona ama a Casio, yo le doy la dirección o el orden al juicio. ¿Okay? Entonces, en realidad pasa que sí, que a nivel de la simbolización parece que no tenemos diferencia, pero dado que tenemos al sujeto en el juicio, el sujeto le da la dirección. El segundo problema, que es el problema amplio o del sinsentido, que más o menos está relacionado con el primer problema, Russell lo identifica en 1912. Russell se da cuenta de que esto es un problema, lo dice en muchas partes, después como que retractándose un poco de esta afirmación, y dice que la relación ama, tal como se presenta en el acto de creencia, es uno de los objetos, uno de los ladrillos de la construcción, no el cemento es la relación de creer. Como dije anteriormente, Russell va a considerar que, por ejemplo, tanto los sujetos Desdémona, Casio y Ama son objetos a la par, tal como ladrillos de la construcción, ahí utilizando una metáfora. Entonces aquí ya parte como Wittgenstein a criticar. Lo primero que dice, bueno, esto yo quiero hacer énfasis, Wittgenstein realiza la crítica en Notes of Logic, las cartas que se hacían con Russell, que son caletas, muchas cartas, y también en el Tractatus. Esta crítica aparece como 3 veces, no, aparece un poco más, como 6 tal vez, pero estas son como las citas más importantes donde Wittgenstein repite una y otra vez que Russell cae en el sinsentido, es decir, que la teoría de Russell permite que se juzguen sinsentidos. En la carta, que es una carta bastante larga, pero que se sintetiza en esto, dice, si analizo la proposición Sócrates es mortal, en Sócrates mortalidad y la forma lógica, que en realidad es bastante simple, aquí Wittgenstein tiene la postura de que tenemos, por ejemplo, Sócrates, mortalidad y la cópula que uniría a Sócrates y mortalidad. Dice, necesito una teoría de tipos que me diga que mortalidad de Sócrates es un sinsentido, porque, a ver, me quedan 5 minutos, porque citando mortalidad como nombre propio, como lo hice, no hay nada que me impida hacer las sustituciones de modo incorrecto. Básicamente Wittgenstein dice, ok, tomemos el ejemplo de Desdémona, Ama, Casio. Tengo Desdémona, Ama y Casio que ocurren como objetos a la par. Dejemos de lado por ahora la forma lógica, que es lo que viene después. Dice, ok, nada me impide, por ejemplo, que yo no tome Ama y lo cambie por, no sé, botella. Y tengo el juicio de que tengo una botella de Casio. O sea, ¿qué me impide hacer la sustitución si yo defiendo que las entidades que entran al juicio son todas objetos, todas a la misma par? O sea, si no tengo una diferenciación,
simbólica o a nivel ontológico, nada me impide hacer sustituciones y obtener juicios sin sentido. O sea, yo no podría buscar que demos una botella Casio, porque se supone que debería haber un verbo cuando yo juzgo una proposición. Entonces Wittgenstein hace esta crítica y dice, ok, es que no puede ser así, porque si yo trato esto de esta manera, es decir, este objeto, este predicado y la cópula, es decir, por separado, nada me impide que yo trate como quiera los objetos y obtenga sin sentidos. En Note of Logic, Wittgenstein dice, toda teoría correcta del juicio debe hacerme imposible juzgar que esta mesa porta plumea el libro. La teoría de Russell no satisface este requisito. El ejemplo en inglés es The Table Ben Condors the Book. Yo traté de hacer como que portaplumas fuera como un verbo y le puse portaplumea. No sé si está bien, fue puro invento mío. Pero esa es la idea. La idea es como que esta cuestión como del portaplumas ocurra como un verbo relacionando. Y para Wittgenstein esto es un sinsentido. Es decir, no puede ocurrir. Pero bajo la teoría de Russell esto puede ser así, porque el verbo no se diferencia de, por ejemplo, los objetos. Ya en el Tractatus vuelve a repetir esto y dice que la explicación correcta de la forma de la proposición A hacia el juicio B debe mostrar que es imposible que un juicio sea una pieza sin sentido. La teoría de Russell no satisface este requisito. Vuelve a repetir lo mismo que el Note of Logic. Bueno, no creo que alcance a desarrollar bien esto, pero lo que a mí me interesa mostrar, o lo que yo quería llegar, era que si bien Wittgenstein realiza la misma crítica del sinsentido en Note of Logic y en el Tractatus, la noción que tiene de sinsentido es notablemente distinta en ambas partes. La crítica tradicional menciona que, por ejemplo, la crítica es la misma en todas partes, desde el Note of Logic hasta el Tractatus. Y entonces, bueno, lo que yo quería plantear era que en realidad no es la misma crítica, es decir, se critica el sinsentido, pero en el Tractatus cambia la noción de sinsentido y existe otra noción del sinsentido que se conoce como sinsentido austero. Pero no me va a quedar tiempo para desarrollarlo, perdón, calculé mal el tiempo. Pero eso, bueno, haciendo como el resumen, a ver si puedo llegar al final como... bueno, que lo que quería plantear era que hay dos lecturas del sinsentido, que está el sinsentido sustancial, que es lo que planteaba Wittgenstein en el comienzo, diciendo que deberíamos tener distintos tipos de entidades para que yo no pudiera hacer sustituciones incorrectas, es decir, una especie como de regla lógica, para yo tener distintos tipos de entidades en la proposición. Y está el sinsentido austero, que es el sinsentido del Tractatus, que aquí Wittgenstein cambia y dice que en realidad los sinsentidos ocurren cuando no le hemos dado un significado. ¿Ya? Hay varias citas donde Wittgenstein habla del sinsentido y es súper distinto al sinsentido sustancial. Entonces lo que yo quería defender era que Wittgenstein, cuando en el Tractatus habla del sinsentido de Russell, se refiere al sinsentido austero, no al sinsentido sustancial. Y lo cual sería como una nueva lectura de la crítica de Wittgenstein. Bueno, voy a revisar. Gracias a los compañeros que me están hablando por el celular. Bueno, voy a leer una... ¿dónde está? Ya, mira, esta cita creo que marca súper bien lo que Wittgenstein entiende por sinsentido. En el parágrafo 5.4733 dice: Frege dice, toda proposición legítimamente construida debe tener un sentido, y yo digo, toda proposición posible está legítimamente construida, y si no tiene sentido, esto se debe únicamente a que no le hemos dado significado a cualquiera de sus partes constitutivas. Así, Sócrates es idéntico no dice nada porque no habíamos dado ningún significado a la palabra idéntico como adjetivo, pues cuando entra como signo de identidad simboliza de modo completamente distinto, etc. Lo interesante de esto es que si tomamos, por ejemplo, el ejemplo que estábamos mencionando antes, que Wittgenstein menciona en su carta a Russell, que es el de Sócrates es mortal, mortalidad es Sócrates, y uno lo compara con esto que dice en el Tractatus, podríamos decir, ok, entonces parece que, por ejemplo, mortalidad de Sócrates no es un sinsentido porque alguna de las partes sea como lógicamente incorrecta, sino que si tomamos lo que dice en este parágrafo, diríamos que es un sinsentido porque no le hemos dado un significado a Sócrates como predicado. La cuestión fundamental es que bajo el Tractatus podríamos otorgar un significado, por tanto podríamos tener una unidad preposicional significativa. Entonces, esto me parece que es súper interesante porque hay una noción completamente distinta del sinsentido en el Tractatus a la que tenía Wittgenstein antes.
Y esto reestructura la crítica a Russell. Ahora, la pregunta más interesante de la vida es, entonces, ¿a qué se refiere Wittgenstein con la crítica? Es decir, porque vuelvo a repetir la crítica a Russell. Y bueno, eso ya es algo que desarrollé como más al final, pero básicamente lo que me interesaba hacer aquí era desarrollar un poco la teoría de Russell, explicar un poco los problemas de esta que fueran, juicio, como puras entidades sueltas, que me hace que yo pueda reemplazarles como quiera y tener cualquier tipo de entidad que yo quiera. Y también mencionar que Wittgenstein critica fuertemente esta teoría y que la crítica podría tener dos lecturas distintas. Así que eso, ojalá se haya entendido. No puedo salir. Ahí está. Bueno, si hay preguntas, lo ideal es que me las puedan decir como cerca, porque delante, cuando había hablado mucha gente, como que no pude escuchar. Tenemos espacio para una pregunta cortita y parece que ya está adjudicada. ¿No? Ok. No sé si hay preguntas. ¿Ya? Apaguen los micrófonos que me acercan los datos. El tuyo parece Martín. Está apagado. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No, está bien. Quería venir acá, el micrófono que está captando el... Muy bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola. Sí, Ya. hola. Hola, muchas gracias por tu presentación. Me interesa mucho el tema. En verdad quería preguntarte, porque me quedó la duda de lo que mencionaste. En el fondo, planteaban la crítica que hacía Wittgenstein en un comienzo, ¿cierto? Que era que el símbolo no podía estar en el lugar equivocado, por lo tanto no podíamos tratar a todos los elementos del juicio como iguales. Lo único que sería distinto sería como el pegamento, que sería el acto de juzgar, ¿cierto? Entonces, me queda la duda, porque lo sugeriste, pero como que entiendo que no era parte, pero me interesa para saber cómo crees tú que se entiende que sigue criticando Wittgenstein a Russell, si en el fondo después admite que en la medida en que podamos dar un significado a los elementos del juicio, independiente de cuál sea su característica, digamos, sintáctica, igualmente puede ser significativo. En el fondo, ¿de qué forma podría mantenerse la crítica a que los elementos del juicio serían todos iguales, independiente de si es un verbo, un adjetivo, etc.? Ya. Sí, súper buena pregunta. Yo también me lo pregunto. Yo, la verdad es que tengo cierta noción de que qué podría ser, no está claro. Y aquí yo entro ya a interpretar a Wittgenstein, como mucha gente lo interpreta. Y lo que yo creo que podría hacer es que Wittgenstein hace una diferencia, hay una diferencia súper importante en que la proposición del Tractatus está constituida de nombres, ya, a nivel lingüístico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo Sócrates es inmortal o mortalidad de Sócrates, yo puedo darle significado porque son nombres, es decir, son distintos. Como si tienen significado distinto, yo podría cambiarle el significado, ¿verdad? Otra idea importante de esta es que para el Tractatus, los nombres, objetos y nombres, si estamos hablando como ya, hagamos el símil de esta cuestión como de que el lenguaje realidad, ya, nombres, objetos, voy a hablar como lo mismo, tienen las posibilidades de combinación internas a sus posibilidades, ¿cierto? El Tractatus Wittgenstein no separa la forma lógica, no separa la cúpula, no separa esto, sino que dice que de hecho, cómo define el objeto del Tractatus es según sus posibilidades de combinación con otros objetos. Como esta comparación de la cadena, o sea que es como una cadena y los nombres son como, están como en cadena, como juntos, por así decirlo, por sus posibilidades de combinación. Wittgenstein lo explica porque las posibilidades de combinaciones son internas a los objetos o a los nombres. Entonces, lo que se puede desarrollar ahí es que para Russell las entidades del juicio no son nombres, sino
que son objetos del mundo. Entonces, a los objetos del mundo yo no les puedo otorgar significado, o sea, no les puedo como cambiar el significado, por así decirlo. Y lo otro importante es que para Russell, la forma lógica ocurre externa a los objetos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, nombres son verbos, que son todos objetos, y tengo la forma lógica que ocurre como en agregado, ¿ya? Como la posibilidad de combinación ocurre como algo externo. Entonces, lo que uno podría entrar ahí como interpretar sería que, bueno, que si tenemos la forma lógica como externa, entonces la forma lógica no responde a la posibilidad de combinación del objeto o del nombre, entonces los objetos se pueden combinar. Luego agrego la forma lógica, entonces esto resulta súper contraintuitivo porque entonces no estaríamos como respetando las reglas del significado que nosotros otorgamos, ¿ya? Porque Wittgenstein explica esto mediante la sintaxis, mediante el significado que uno le otorga, pero si esta cuestión ocurre ajena a los objetos, entonces los objetos se juntan sin respetar las posibilidades de combinación. ¿Ya? Yo creo que esa sería como una buena forma de tal vez de leer la crítica, pero te repito que es una interpretación, no es como que esté... Solo para cerrar que quede claro, entonces tú me dirías que el cambio en la crítica es que ya no es una crítica puramente sintáctica del lugar que ocupan los tipos de elementos lingüísticos en la proposición, sino que tiene que ver con un problema ontológico de cómo se interpretan los símbolos. Ya no que Russell le da un carácter más sustantivo a que están refiriéndose a objetos del mundo, mientras que Wittgenstein solo los trata como nombre. Eso sería como menos... Sí. Ya, vale. Sí, yo creo que sí sería. Lo otro también es decir que es por la forma lógica. Yo creo que esa igual es una buena forma de verlo. Es decir, como la forma en la que Russell entiende la forma lógica y la forma en la que Wittgenstein la entiende es súper distinta. Y eso afecta la forma en la que se van a combinar las entidades. Entonces yo creo que por ahí... Pero bueno, cualquier cosa me puede escribir como material sobre eso. Vale, muchas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias a Mira por la presentación. Vamos a pasar entonces con la siguiente presentación de Joaquín Alduney, estudiante de tercer año de licenciatura en Filosofía de esta casa de estudios. La ponencia se intitula ¿Cómo funcionan los epítetos? Un análisis crítico de tres posturas. Lo que estuvo con Joaquín. A ver, ya, muchas gracias. Bueno, primero comentarles que esta humilde ponencia se le quiero dedicar a la memoria del profesor Juan José Fuentes, quien tuve la suerte de tener como docente. Su sensible fallecimiento es una gran pérdida para la comunidad filosófica en Chile. Habiendo dicho ello, comentarles en primer lugar, a modo de advertencia, que en esta ponencia se van a mencionar palabras denotativas que pueden muy razonablemente herir las sensibilidades de más de algunos de ustedes. No obstante, para poder discutir esta temática es menesteroso hacerlo al menos una vez para que todos manejemos la misma terminología. La forma más respetuosa que he encontrado para lograr este cometido es, en el caso de las palabras más dolorosas, mencionarlas una vez e indicar un eufemismo que en adelante las sustituirá. Espero comprensión y que sepan que el desagrado causado por estas menciones es compartido. En primer lugar, para la palabra niga emplearé el eufemismo n palabra, y para la aún más despectiva niger emplearé r fuerte. Con esta cuestión sorteada podemos ahora sí ir al meollo de la discusión. La presente ponencia busca hacerse cargo de una de las problemáticas más actuales de la filosofía del lenguaje, y a saber la pregunta por el significado de los epítetos, donde por epíteto se entiende todo aquel insulto de carácter discriminatorio. Piénsese en R fuerte o en maricón, dos ejemplos particularmente desagradables. El modo en que nos aproximaremos a esta cuestión sigue el siguiente esquema. En primer lugar, mencionaremos un listado de cualidades inherentes a los epítetos, fruto del trabajo de múltiples autores, para luego ampliarlo como el criterio de la discusión, haciendo las veces de espina dorsal de la presentación. El listado pueden además encontrarlo en la hoja que circuló hace unos minutos, por lo que espero que se les haga más fácil seguir los puntos a tratar. Sin más dilación, y como pueden ver, la lista se compone de los siguientes elementos. 1. Fuerza despectiva. Los epítetos forzosamente transmiten odio hacia sus objetivos. Es por ello que, a pesar de no emplearlos con esta intención, no me cabe duda de que la advertencia que hice al inicio de la ponencia causó disgusto a más de uno de ustedes.
2. Variación despectiva. La fuerza del contenido despectivo varía de epíteto a epíteto. La N palabra no resulta igualmente despectiva que la R fuerte, por ejemplo. 3. Autonomía despectiva. La fuerza despectiva de un epíteto es independiente de las actitudes de cualquiera de sus hablantes particulares. Ello explica la necesidad del uso de eufemismos, a pesar de que no ocurrir con las menciones. 4. Tabú. El uso de epítetos está sujeto a restricciones sociales estrictas o está derechamente prohibido. 5. Significatividad. Las oraciones con epítetos normalmente expresan proposiciones completas y significativas. 6. Evolución. El significado y fuerza de los epítetos evoluciona con el tiempo para reflejar los valores y las dinámicas sociales de sus hablantes. Así, con muy pocas excepciones, gay, por ejemplo, ya no resulta ofensivo. 7. Apropiación. Los grupos objetivos frecuentemente se apropian de usos de sus propios epítetos, con el objetivo de alterar su significado para propósitos no despectivos. Un caso emblemático es el de queer. 8. Usos ND-NA. Pueden darse epítetos en contextos ni despectivos ni apropiadores. ND-NA por sus siglas en inglés, non-derogatory, non-appropriated. Este punto es más controversial y lo discutiremos en detalle más adelante. 9. Generalidad. La explicación de la fuerza despectiva de los epítetos de un tipo debiera ser generalizar epítetos de otro tipo. Por ejemplo, la explicación de epítetos racistas debiera ser generalizar epítetos sexistas, intolerancia religiosa, etc. 10. Imposibilidad de fijación. Lo ofensivo de los epítetos tiende a proyectarse a quien los menciona, independientemente de si el contenido de lo dicho lo implica o no. Así, el emisor de una oración en que se menciona un epíteto en estilo indirecto puede verse implicado en la ofensa. Este punto se aclara con el siguiente par de ejemplos. Imaginemos que ayer un amigo me dijo que vio a alguien feo en la calle. Si yo les preguntara de quién es la opinión de que ese transeúnte es feo, probablemente me dirían que de mi amigo. En cambio, si yo les dijera que mi mismo amigo vio ayer a un maricón en la calle, ustedes muy razonablemente me podrían decir que cómo se me ocurre, que cómo puedo ser tan descaradamente homofóbico, etc. En estilo indirecto, en reported speech, lo ofensivo se proyecta. Cualquier teoría que dé cuenta de los insultos debe poder explicar estos fenómenos. Ahora, con esta serie de características en mente, me gustaría pasar al análisis de algunas de las posturas predominantes de la literatura. En este proceso creo que se evidenciará cómo, en primer lugar, las variantes del prohibicionismo y la teoría de los directivos son insuficientes, y cómo, por otro lado, la visión del llamado externalismo combinatorio es satisfactoria a la hora de explicar el significado de los epítetos. Como adelanté, la primera postura a analizar es la del prohibicionismo. Esta visión plantea que los epítetos no resultan ofensivos por transmitir algún contenido despectivo, sino que en cambio, por ser palabras que, y esta es la expresión que se usa, por órdenes relevantes acerca de su uso, resultan prohibidas. Así, según autores como Lubel Anderson y Ernie Lepore, es la violación de la prohibición de mención de los epítetos lo que genera ofensa. Por consiguiente, una palabra se convierte en epíteto en el momento en que hablantes relevantes así lo declaran, prohibiéndola para prácticamente cada mención. Los partidarios de esta visión la defienden por tres motivos principales. En primer lugar, al tratarse de una prohibición tajante, explica 1. La fuerza efectiva de forma convincente. Asimismo, en segundo lugar, da cuenta de 10, la imposibilidad de fijación, en tanto que lo ofensivo de quebrar la prohibición es ineluctable. Y por último, porque les permite explicar su lectura de que, exceptuando algunos casos de uso apropiador, todo uso de un epíteto es ofensivo. Este último punto ha sido objeto de contención y es además el motivo por el cual sostengo que es menester rechazar la teoría prohibicionista. En este aspecto, segundo la postura de autores como Kirk y Giannini, quien en rechazo del prohibicionismo reafirma la posibilidad de los epítetos de perder su capacidad de ofensa en ciertos contextos didácticos o de reporte. En ese sentido, sigo fuertemente a Kirk y Giannini, ya que negar la posibilidad de usos ND-NA me parece poco plausible, especialmente en consideración de ejemplos como los dados por Home, a saber, las instituciones que tratan a los chinos como chins, epíteto racista empleado contra personas de origen chino, son moralmente depravadas. ¿O por qué piensan los racistas que las personas chinas son chins? En particular, considérese, ¿puedo ser racista si jamás he pensado en tratar a los chinos como chins? Por lo convincente de estos ejemplos, insisto, y espero estén de acuerdo, en que cualquier visión adecuada debe permitir usos ND-NA, especialmente en el caso de preguntas. Dejando por estos motivos de lado la postura prohibicionista, les comento que no es la única en discusión. En paralelo a ella, y gracias a sus aciertos y desaciertos,
han surgido en el último tiempo una plétora de ediciones, entre las cuales la ya mencionado Kirk y Denis me parece particularmente meritoria. En su artículo de nombre Slurs are Directives, desarrolla una visión que busca conectar a los epítetos con los directivos. Por directivo entiende el contenido semántico de las oraciones imperativas. La idea es que los epítetos están semánticamente asociados con un contenido directivo, el cual consiste en adoptar una perspectiva hacia el grupo objetivo léxicamente asociado al epíteto. Esta definición, que puede parecer un poco engorrosa, se deja entender mucho mejor con un ejemplo. Consideremos el caso de una persona homofóbica que emplea el epíteto maricón para referirse a una persona gay. Para Kirk y Amini, los términos maricón y gay contribuyen al mismo contenido proposicional a las oraciones, pero el epíteto está semánticamente asociado con un directivo que nos dirige a adoptar una perspectiva homofóbica hacia el grupo léxicamente asociado con él, a saber, la gente gay u homosexual. Y ahí se encuentra lo ofensivo, en el hecho de que las perspectivas que nos dirigen a asumir degradan a aquello o a aquellos que valoramos. A pesar de que esta visión tiene un poder explicativo amplio y no presenta los problemas propios de la visión prohibicionista, me parece que debemos desecharla en virtud del hecho de que es insuficiente a la hora de explicar, dos, la variación ofensiva. Pensemos en la diferencia de ofensa e insultos que presuntamente son idénticos en todo menos el grupo al que refieren. Considérese, por ejemplo, el par kraut y la R fuerte. Ambos son epítetos fuertemente despectivos orientados a grupos étnicos. El primero hacia alemanes, el segundo hacia afrodescendientes. El problema es que no resulta nada claro cómo se podría afirmar que difieren cualitativamente en la gravedad de las posturas que nos dirigen a asumir. Lo único que pareciera cambiar es el grupo al que están dirigidos. No obstante, como ya pueden advertir, nadie podría decir que resultan igualmente ofensivos. Es principalmente por esta constatación que me parece que debemos abandonar esta visión y pasar a ver cuál es la perspectiva de Christopher Hom, la cual en mi opinión se evidencia como la más plausible. Se trata del externalismo combinatorio, una visión desarrollada por Hom en su artículo The Semantics of Racial Epithets. En él, Hom defiende una explicación de los epítetos que se sigue naturalmente una teoría semántica externalista. Por externalismo semántico se entiende aquella teoría que sostiene que los valores semánticos o significados de palabras no están determinados completamente por estados mentales internos a los hablantes individuales, sino que dependen al menos en parte de prácticas sociales externas a ellos, propios de su comunidad lingüística. En consecuencia, el externalismo semántico defiende que las impresiones y creencias de un hablante no son por sí solas suficientes para generar significado lingüístico, sino que deben estar acompañados por relaciones causales relevantes hacia el mundo y hacia la comunidad lingüística. En concordancia con su postura externalista, Hom argumenta que el contenido despectivo de los epítetos está determinado por una fuente externa, en concreto por lo que llama instituciones sociales de discriminación. Aquellas pueden ser modeladas como compuestas por una ideología y un conjunto de prácticas. Por ideología se entiende un conjunto de creencias, usualmente negativas, acerca de un grupo particular de personas. Y en lo respectivo al conjunto de prácticas, pensemos desde incredulidad hasta genocidio. Sobre este trasfondo teórico es que se explica cómo adquieren su contenido despectivo los epítetos. Mi idea es que aquellos expresan propiedades negativas complejas, construidas y determinadas socialmente en virtud de estar dentro de una relación causal externa con instituciones discriminatorias. En esta relación, el epíteto está apoyado y determinado semánticamente por su correspondiente institución discriminatoria. Los epítetos insultan y amenazan a sus objetivos predicando propiedades negativas hacia ellos y invocando prácticas discriminatorias en su contra. En consecuencia, su significado puede ser expresado con el siguiente predicado complejo esquematizado. Será sujeto de estas prácticas discriminatorias por tener estas propiedades negativas, todo por ser un NPC. NPC es la contraparte no peyorativa de un epíteto, lo que por ejemplo homosexual es a maricón. Este contenido semántico del epíteto se mantiene en todo momento, pero con difiere de otros autores en la medida en que sostienen que no degradan en todo contexto. Esto, ya que degradar corresponde a la predicación del contenido respectivo. Es un acto de habla de predicación de contenido. Este breve resumen de la posición del externalismo combinatorio nos permite revisar su capacidad de explicar las peculiaridades de los epítetos. Al ser el autor mayoritario de las características mencionadas en el listado, Hom ya ha cubierto prácticamente todas. Por ello los remito a su artículo citado para una discusión profunda de ellas. No obstante, a pesar del acierto con que las trata, sus críticos arguyen que Hom no ha podido explicar dos de las grandes cualidades de los epítetos, a saber, dos, la variación despectiva, especialmente en epítetos correferenciales, y 10, la imposibilidad de fijación. A continuación, creo poder ofrecerles una solución satisfactoria a estas apreciaciones. Primeramente, hemos de hacernos cargo del problema de la variación despectiva.
con respecto a esta cuestión no es que Hom no dé ninguna explicación, es más, su lectura de la variación efectiva entre epítetos distintos es muy convincente. Dicho de forma breve, la fuerza efectiva varía con la cantidad y calidad del contenido que el epíteto expresa, y este a su vez varía en función del poder de la institución discriminatoria que le da soporte. La variación de la fuerza efectiva de epítetos que se dirigen a distintos grupos es una consecuencia de tener diferentes instituciones discriminatorias para distintos epítetos. Así es como Hom se salva de la crítica que le hicimos a Cristian, por ejemplo. Como sus críticos han notado, el problema, no obstante, se da cuando tenemos que explicar la diferencia en gravedad de epítetos correferenciales. ¿Cómo es posible que hayan epítetos dirigidos mismamente a, por ejemplo, la comunidad afroamericana, que no obstante difieran en gravedad? En esos casos no se puede apelar a la diferencia entre las instituciones discriminatorias que le dan sustento a los epítetos, porque se trata de la misma institución. Frente a esto, sostengo que es una equivocación intentar explicar este fenómeno desde el significado. En cambio, creo que la variación se explica en función de la intensidad que esa palabra tiene en el uso, en sentido de su impacto psicológico. La variación de la fuerza ofensiva de epítetos correferenciales debe a las variaciones en las consecuencias degradantes que las comunidades afectadas asocian desde su experiencia con el uso de ciertas palabras por sobre otras, aun cuando ellas compartan el mismo significado. Así, por ejemplo, en el caso del par n palabra R fuerte, no es razonable decir que el impacto que la n palabra tiene es menor en función de su apropiación por parte de una gran porción de la comunidad afrodescendiente, mientras que al no haber ocurrido lo mismo, o al menos no en el mismo grado, con la misma cotidianidad, con la R fuerte, esta última se asocia mucho más fuertemente con prácticas brutales de racismo y opresión. Esto nos deja con la segunda de las cuestiones presuntamente no satisfechas por Hom. Esto es 10, el fracaso en la fijación. Con respecto a esto, creo poder ofrecer una explicación breve pero efectiva. Podemos entender lo ofensivo de ciertas menciones de epítetos en términos de nuestros sentimientos de resentimiento hacia el hablante por descuidadamente infligir en sus interlocutores efectos psicológicos negativos. Me parece que se trata de un fenómeno similar al que un autor de nombre Herbert expone en Exclusionary Speech and Constructions of Community, donde examina cómo los epítetos causan asociaciones perniciosas en quienes los escuchan. No se trata del significado de los epítetos, sino de la psicología de los hablantes. A modo de conclusión, mencionarles que los epítetos son fenómenos lingüísticos complejos. Intentar suprimir todas sus características en una sola teoría no es nada fácil. Aún así, espero haber podido dar buenas razones para favorecer el externalismo dominatorio por sobre sus dos más grandes competidores. Los insto, no obstante, a perseverar en el tema, porque todavía queda mucho por indagar en el mundo de los epítetos. Muchas gracias. Tenemos espacio para dos preguntas. Dispara. Sí, mira, primero, si los epítetos son considerados entonces como un fenómeno semántico, como la última vuelta es una semántica externa, ¿cómo explicarías con el problema de la canceleridad contextual? Por ejemplo, yo digo a alguien, hola N, y N es ofensivo. Yo digo, no, mira, yo a la gente que le digo N es porque le tengo cariño, entonces no es un insulto. ¿Cómo una semántica externa, de la última vuelta que diste, podría explicar ese fenómeno, el de la canceleridad contextual? Si no entiendo bien su pregunta, yo creo que la respuesta que yo daría, por lo menos siguiendo las apreciaciones de Hom, es que el significado de estas palabras está conectado con la comunidad lingüística en su totalidad. No depende exclusivamente de la perspectiva que tú adoptas como hablante individual respecto a una palabra. Eso también está recogido en el listado, si no me equivoco, en el punto de la autonomía de perspectiva. En ese sentido, por independencia de la actitud que yo tenga respecto a una sola palabra, como la R fuerte, esa palabra en mi comunidad lingüística está asociada con una cierta institución discriminatoria, en este caso puede ser la supremacía blanca, por ejemplo. Y en ese sentido, el carácter despectivo no va a depender de tu propia actitud respecto a ese grupo, ni de tu propia actitud hacia esa palabra. Pero yo puedo corregir respecto a eso. Yo le puedo decir a alguien, hola N, se puede sentir ofensivo, le digo no, para mí en manera personal, en mi círculo interno, N no es ofensivo, sino que de hecho es afectivo. Como por ejemplo sucede de hecho con la palabra. Sí. Pero yo insisto que ahí el error consiste en insistir en la idea de que esa autonomía despectiva puede ser enmendada con apreciaciones de ese tipo, porque el contenido de la palabra no depende de tu propia actitud preposicional. Y en todo caso, si quisiéramos mantener ese esquema, igual hay otra segunda salida, yo creo, que tiene que ver con lo último que estaba comentando, que es la idea de que
y esto ha sido investigado también de forma empírica, hay ciertas asociaciones como perniciosas respecto a estas palabras que tienen que ver más con el impacto psicológico de las palabras en su hablante. Y se han hecho, por ejemplo, investigaciones empíricas donde se muestra muy rápido en una pantalla un epíteto despectivo de una persona de una cierta comunidad, puede ser milisegundos, y automáticamente esas personas de su cerebro se activan y se asocian con miedo, etcétera, con rechazo, precisamente porque hay una cierta historia de la palabra y una cierta conexión con la comunidad lingüística que genera esas asociaciones perniciosas con independencia del contexto particular de noción o de uso de la palabra. Yo creo que esa es una segunda salida. Ya, pero en ese caso, el individuo que ejerce digamos, dice N, ¿no sabía lo que dice realmente? ¿Simplemente no quería hacer un insulto? O sea, a ver, si... Porque, ya, dice N, y él lo quería hacerlo como un insulto, quería hacerlo como algo afectivo porque eso sí fue como algo afectivo. Entonces, si ese N realmente lo consideramos como un insulto, dado su uso externo, de la semántica externa, entonces esa persona, al emitir la palabra, no sabía el significado de la palabra que emitió. Yo creo que en cierto sentido sí. Ya. Estaría de acuerdo con esa afirmación. Si es posible. Ya, que es con respecto a al final tu postura decía ya, el impacto psicológico es un criterio para establecer la diferencia entre epítetos correferenciales, ¿ya? Y en el fondo por impacto psicológico, como lo acabáis de decir, es en el fondo ver, podría ser perfectamente un experimento que se activen ciertas zonas del cerebro cuando uno dice cierto epíteto, por ejemplo la palabra N y la palabra R, en el fondo se podrían diferenciar porque se activan ciertos estados distintos del cerebro. Entonces, pero en ese caso particular hay una segunda apreciación, pero termina la pregunta y... Ya. Mi punto es, en el habla cotidiana, en el día como que se puede dar públicamente cuenta de la diferencia de grado que hay entre las dos palabras y implica un externalismo semántico en cuanto a que la palabra N se puede diferenciar comúnmente de la palabra R sin necesidad de apelar a un estado psicológico diferente en N y R. Entonces, ¿por qué en el fondo el impacto psicológico sería el único criterio o el criterio predominante para diferenciar estas dos palabras, estos dos epítetos, si es que normalmente lo podemos hacer sin necesidad de ningún experimento? O sea, en el caso de ese par de palabras, la explicación yo creo que también tiene una segunda patita que tiene que ver con la idea de que hay una cierta historia de esos dos términos que la comunidad afrodescendiente asocia de una forma u otra. Por ejemplo, la N palabra ha sido en gran medida reivindicada, se usa con relativa cotidianidad en esa misma comunidad, mientras que la R fuerte sigue siendo mucho más tabú y está mucho más asociada a episodios de violencia racista, ¿ya? A lo que yo apelaba con esta idea de impacto psicológico tiene que ver con los casos con la imposibilidad de fijaciones, porque hay ciertos casos, como lo comentaba el compañero, la mención de ciertos epítetos, a pesar de que se haga, por ejemplo, en un estilo indirecto, aún así tiene un efecto pernicioso en los oyentes, a pesar de que se trata de un uso de mención, o sea, en un caso de mención y no de uso de la palabra. Por ahí yo creo que va el asunto de la imposibilidad de fijación y el impacto psicológico. Lo otro yo creo que tiene que ver con cierta historia, entendiendo que el significado de los epítetos correferenciales es el mismo. ¿Me queda tiempo? No, está. Muchas gracias, Joaquín, por su presentación. Nos comentan acá que Felipe Álvarez tiene que irse, así que vamos a hacer la entrega de su diploma y luego de que ya termine la mesa completa entregamos los faltantes. Así que se puede pasar adelante.
Bueno, continuamos con la mesa. Sí, estamos. Bien, la última ponencia de la mesa de filosofía, lenguaje y epistemología va a estar a cargo de Nicolás Albornoz. Él es estudiante de Magíster en Filosofía de la Universidad de Chile, y la ponencia se intitula Narración, lenguaje y afectividad, una aproximación desde la cognición corporizada. Esto con Nicolás. Lo que pasa es que tienen que estar así. Sí, no sé si se ve, pero bueno. Bueno, primero que nada, muchas gracias por asistir acá y a las ponencias anteriores. Bueno, mi investigación, narración, lenguaje y afectividad, una aproximación de la cognición corporizada, viene de algo que ya está investigando hace tiempo, que viene con la relación entre lenguaje y cognición, pero específicamente desde la teoría de la cognición corporizada, más bien de tipo enactivismo, pero en este planteamiento es un poquito más neutro en ese sentido, así que en general, como todas las teorías de cognición corporizada, deberían jugar algún parecido. Bueno, primero en el índice vamos a partir con pantalla negro. Primero vamos a partir con dos instrucciones básicas, más o menos para introducir parte de como el problema a resolver. Vamos a ver una distinción sobre qué hay en teoría de emociones respecto a las instituciones corporales y cómo aparecen en la experiencia personal. Vamos a ver las perspectivas que se pueden dar sobre la relación entre lenguaje y emoción. Y después vamos a empezar a comentar sobre, primero, de emoción de segundo plano, hacia la dimensión verbal, de la verbalización a la reflexividad, y finalmente vamos a usar el concepto de identidad narrativa o movimiento narrativo, que prefiero usar el segundo, y finalmente vamos a ver la relación entre narración y emoción. Primero, las instrucciones básicas. Primero que nada, pareciera ser como de manera, como se post psychology, como se popular, que existen ciertas emociones que no se podrían tener sin un ambiente discursivo o sin lenguaje. Por ejemplo, mi preocupación por no salir de la casa con la estufa prendida, o mi alegría tras descorchar un Dormer, short, carne, señón, cosas de 2018. Son emociones tan específicas que parecieran no poder darse sin lenguaje. Sin embargo, también existen emociones que, de manera contraria, no cambian a pesar de nuestra capacidad lingüística. Es decir, a pesar de que me diga 1000 veces que no hay que tenerle miedo, sigo sintiendo un pánico explicable cada vez que me lo hormiga cerca de mí. O, tomando un caso más cercano, con mi novia tenemos que hacer un viaje a Concepción y a ella le da mucho pánico viajar en aviones, y le digo, bueno, las estadísticas dicen que viajar en avión es más seguro que viajar en bus, pero sin embargo le da mucho pánico. A pesar de que yo se lo diga y que yo se lo diga, sigue siendo lo mismo. Entonces, para poder entender cómo podríamos explicar o rechazar estas dos instrucciones básicas, yo principalmente voy a hacer de los trabajos de Colombetti y de ahora sí, emoción y experiencia personal. Primero, en emociones tenemos las teorías cognitivistas o de juicios valorativos o evaluativos. Lo que dicen estas teorías es que yo veo una situación y esa situación como que a través de un razonamiento genera una sensación en mí, y esa sensación sería la emoción como tal, la emoción psicosólica. Las que se encuentran acá, las que tenemos emociones básicas, constructivismo, teoría y faltando otra duda que es la teoría del acto de la conspiración, pero en general todo lo que ponen ellas es que las emociones son básicas. Por ejemplo, si yo me remito a la instrucción anterior, en verdad mi preocupación por salir de la casa sin dejar la estufa prendida sería una preocupación de tipo X, que sería un estado anímico de tipo X, que se instanciaría en todo de manera unánime. Sin embargo, estas teorías tienen muchos problemas como al individualizar las emociones, y por ahora no voy a centrarme en ellas, aunque tengo preparado como una crítica. Segundo, tenemos la teoría de la sensación, sensaciones corporales o cambios fisiológicos, donde incluye Prince y Damasio principalmente, que proponen que en vez de haber un juicio evaluativo, hay una especie de sensación, de conciencia sobre los cambios fisiológicos de respuesta ante el ambiente, y que eso generaría la emoción. Que también tiene como unos problemas bastante específicos, específicamente explicar como las instrucciones anteriores, pero como ahora me voy a centrar en algo más propositivo, yo voy a centrarme en la teoría de las sensaciones corporales como cognitivas, es decir, que las sensaciones corporales sí me dicen algo acerca del mundo y que son una forma de hacer sentido sobre la experiencia corporal. Bajo esta propuesta, las emociones no serían eventos o estados anímicos del tipo X, sino que a veces serían procesos de significación.
¿Ya? Entonces, siguiente. Ya. Partiendo como más o menos para la caracterización de qué sería una emoción, el hecho de que varias emociones no cambian la luz de creencias o juicios reflexivos da cuenta del contenido intencional es distinto del que se encuentra en los juicios deliberativos. Entonces parto de una caracterización sobre lo que sería la intencionalidad de la emoción. Para ello tomo un ejercicio simple que sería el siguiente. Miedo a una serpiente es cualitativamente distinto al miedo a un examen final. Y de manera parecida, el miedo a una serpiente debería ser distinto ante la curiosidad de una serpiente, de manera cualitativa. Por lo tanto, las emociones parecen tener un componente que varía y otro que es más o menos invariable. Una forma de captar esto es aceptar que la intencionalidad de la emoción entonces es dinámica. Es a través de nuestras sensaciones corporales que experimentamos el mundo emocionalmente y la emoción es lo que nos permite dar cuenta de la interpretación de la realidad. Entonces, siguiendo un poco lo de Radcliffe, sería que la emoción involucra tanto un contenido específico como una perturbación en el modo de experimentar el mundo dentro del cual es objeto de la emoción en la que se encuentra. La emoción enmarca una situación, pero al mismo tiempo la interrumpe, y en ese sentido es dinámico. Está el trasfondo del sujeto con respecto a la situación actual. Para ello, Radcliffe propone tres categorías de análisis, que sería el red del foco, que es donde se dirige la emoción, dinámica, el contraste que se hace entre la red de preocupaciones con la experiencia del sujeto, y finalmente la temporalidad, la duración de la emoción y su relación con los hitos que tenemos, que es más que nada va a explicar conceptos como ánimos, o estos cares, que parecen como preocupaciones, que refiere con que las emociones no son solo visuales, pero estados. Entonces, la emoción puede verse como una sensibilidad corporal hacia lo significativo, y finalmente, tomando por ejemplo de que la emoción enmarcaría mi situación para poder tener la mejor forma. Ya. Ahora para explicar las relaciones entre lenguaje y emoción, podemos clasificar tres. La primera sería la posición nominativa, que me diría que la expresión simplemente sirve como un acto declarativo, aunque muchas veces sufice buscar un cambio en la conducta de los otros. O sea, de manera sencilla, porque yo digo que me siento triste, es porque quiero que el otro actúe de cierta forma, es un acto de la indirecta. La posición epistérica, en cambio, diría que la expresión de la emoción posibilita de algún modo el reconocimiento de la emoción por parte del individuo, es decir, yo me puedo dar cuenta de cómo me siento, incluso indagar sobre ello, y finalmente gracias a esa indagación podríamos llegar a la última posición, que sería la posición lingüística, que la emoción suele percibir a través del lenguaje. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación será primero argumentar sobre la posición epistémica, luego argumentar sobre la posición lingüística. Ya. En la posición epistémica tenemos el reconocimiento de la expresión del otro es de algún modo necesario para poder individualizar las acciones personales. Es decir, al poder reconocer la expresión de lo que yo siento en otra persona, yo también soy capaz de darme cuenta que también puedo sentir eso. En palabras de Campbell, yo no podría tener razones para desear dejar de fumar si nunca hubiese involucrado una acción que pudiera ser interpretada de esa forma. Entonces pareciera ser que la verbalización sería un modo de traer ese estado afectivo hacia la conciencia reflexiva, y que de manera general, antes de traer la conciencia reflexiva, se encontrarían sensaciones reflexivas que serían aquellas que permean toda la conciencia del individuo y nos dan un cierto color de experiencia. Al realizar esta experiencia, se hace la posible indagación sobre las propias emociones. Entonces, para ello, primero hay que entender que la sensación corporal contribuye a la experiencia emocional de manera cualitativa, como habíamos dicho anteriormente, y contribuye al modo en que la experiencia es vivida, es decir, hay una conciencia reflexiva que trae a cabo la emoción hacia el ámbito más reflexivo. Para entender esto, entonces tomo el ejemplo de Colombetti, 2011, que es el ejemplo del tren, donde él dice que hay un sujeto que, digamos, quiere que llegar al trabajo y se le hace tarde, y digamos que hay una falla eléctrica en el tren, y por lo tanto no puede llegar a la reunión que tenía que llegar. Entonces empieza como a transpirar, empieza a fijarse en la estación, empieza a ver el reloj, empieza a sentir muy mal, y dice no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, y finalmente llega bien, y todas esas sensaciones ahora se forman al primer plano, y ahora forma parte del foco de su atención, y ahora se da cuenta de todo lo que había estado sintiendo, que no se había dado cuenta porque su foco de atención estaba en llegar temprano. Entonces la verbalización sería una forma de traspasar el estado afectivo de sensación de segundo plano a sensación de primer plano, es decir, hacia la conciencia reflexiva. Finalmente, ahora si consideramos que esto es posible, la verbalización nos permite a través de lo reflexivo hacia lo reflexivo, la expresión lingüística podría ser constituida a través de la afectividad idea, que es otra forma de actividad corporal que configura la emoción. Para ello, tenemos dos fenómenos lingüísticos que están bien estudiados, primero el del ensolecimiento verbal y el de la atención del léxico. Voy a partir con el primero. El ensolecimiento verbal es un fenómeno lingüístico que refiere a la capacidad de verbalización de un evento en relación al entendimiento de los recursos mnemotécnicos que tienen. Los estudios de ensolecimiento verbal refieren principalmente en juicios
Entonces les pedía a un grupo que por favor verbalizaran una situación que vean y a otro grupo que por favor no la verbalizara. Luego de hacer como estudios sobre los juicios, la gente que verbalizaba no solo recordaba mejor la situación, sino que la entendía de mejor manera. Por ejemplo, le entiendo un poco también al ejemplo anterior sobre el ensordecimiento verbal. Había un estudio bien interesante donde se juntaron 3 tipos de personas. El primer grupo eran personas que bebían vino muy pocas veces en su vida. El segundo grupo bebían vino de manera regular. El tercer grupo eran catadores profesionales. Y a la mitad de las personas de estos grupos se dividieron cada uno en 2. Al primero se le dijo que cuando probaron el vino, por favor, verbalizaran la situación. Y a otro grupo se dijo que no lo hicieran. Entonces pasó un tiempo y se le volvió a hacer el mismo experimento a estas personas y se les preguntó ahora cuáles de los vinos habían probado anteriormente. Y la gente que había realizado, de hecho, recordaba mejor qué vinos había probado de la gente que no lo realizaba. Estos en los grupos que no tenían mucha relación con ellos. En el caso de los catadores, ellos sí siempre recordaban que habían tomado anteriormente. Y el segundo fenómeno tiene que ver con la adquisición del léxico, que es cuando nosotros adquirimos, por ejemplo, ciertas distinciones sobre un mismo plano afectivo. Por ejemplo, la distinción entre depresión, melancolía y asedia, las 3 refieren hacia uno que podríamos clasificar como tristeza, pero tienen ciertas cualidades que son distintivas entre sí. Por ejemplo, la asedia, que es una palabra que ya no se usa, pero en la época medieval refería a la tristeza como pecado, mientras que la depresión refiere a la tristeza como aquella enfermedad que le afectaba al sujeto, mientras que la melancolía es simplemente una cualidad de un sujeto que se mantenía estable a través de toda la vida. Entonces, lo que podemos tomar todo esto es que la posición lingüística, si aceptamos que la realización nos da una forma de conocimiento acerca de nuestro estado afectivo, entonces el lenguaje como forma de conocimiento no haría posible que la emoción solo sería posible a través de una tendencia afectiva alcanzada por el lenguaje. Entonces, para poder entender esto, tenemos también, podemos preguntar de manera empírica, pero esta parte me lo aceptas porque tengo poder. El lenguaje entonces podría potenciar nuestros estados afectivos también de manera externa, por ejemplo cuando leemos una novela y sentimos algo que transforma nuestro sentido sin leer, pero ese no es el caso de lo que estoy tratando acá. Entonces, para resumir, tendríamos una intención afectiva y eso nos lleva hacia una verbalización. Ahora, para entender cómo esta verbalización logra generar como tendencia afectiva, sería necesario aludir al concepto de narración, donde tenemos 3 aspectos principales, que es la música reflexiva, la formación de la identidad y la formación de hábitos. Entonces, ya, ahora a lo que me compete acá, sería que primero tenemos 2 formas de entender identidad narrativa. Uno como identidad puramente narrativa y otra como autoentendimiento narrativo. La vez por tiempo voy a saltar mi identidad narrativa y saltar mi autoentendimiento narrativo, y para ello propongo entender más o menos qué entendemos por narrativo. Ahora, en estudios de lingüística, desde la Guay Valetsky en 1967 hasta Delfín y Jacobo en el 2012, han estudiado la narrativa y hay un montón de estudios sobre esto, y lo que se ha llegado es que una definición paradigmática que debe ser una narrativa es más o menos esto de acá: una superestructura narrativa que cuenta de resumen, orientación, complicación, acceleración, resolución, moral de evaluación, coda, moraleja. Ahora, el punto interesante de esto es que esta estructura que se da de manera cotidiana en las narraciones no siempre se sigue. Entonces, por eso digo que es paradigmática. Mientras que como definición misma tenemos 2 cláusulas unidas por una juntura temporal. Esto quiere decir, cuando yo tengo 2 enunciados, cuando los cambio de orden, cambia el significado de lo que el enunciado quiere decir. Por ejemplo, yo digo María golpeó a Pedro y luego digo Pedro insultó a María. Se sobreentiende que María golpeó a Pedro y eso causó que Pedro le insultara. Mientras que si digo Pedro insultó a María, María golpeó a Pedro, se entiende que en verdad Pedro insultó a María y entonces María lo golpeó como respuesta. Entonces, el significado del evento cambia porque cambian las cláusulas unidas por esta juntura temporal. Ahora, desde la perspectiva cognitiva sobre narraciones, tenemos la propuesta principal, que es que la narración guía la acción y la atención del individuo. Aquí encontramos autores como Menani, Justo, Goldi, Corvallis y más recientemente Shakespeare. Lo que proponen estos autores, básicamente, es la distinción entre que primero las narraciones se conforman de lenguaje, luego se conformarían de la capacidad de eje mental temporal, que sería la capacidad de tener la conciencia pasada o la conciencia futura, la conciencia presente, y finalmente cumplirían una función de explicación intencional, de que yo puedo dar razones para las acciones de personas, incluyendo las otras olas propias, a través de narraciones. O sea, en el ejemplo anterior, ¿por qué María golpeó a Pedro? Bueno, porque Pedro le insultó y eso explica una intencionalidad y puedo seguir explicando sobre eso siempre. Entonces, la narrativa es entendida principalmente como una práctica social que el individuo utilizaría para construir su identidad a través de hábitos y marcos para entender el mundo. Entonces, lo que tenemos acá sería que las emociones son persistentes, o sea, se representan narrativamente, y la intencionalización y la realización.
Entonces, la emoción genera un contraste entre lo gestacional y el mundo que lo rodea, es decir, el conjunto de hábitos y patrones de pensamiento del individuo, y esto hace que la experiencia emocional dependa de circunstancias particulares de la vida del sujeto, es decir, su narrativa, o más específicamente el cómo esa narrativa ha sido habituada a través del individuo, no porque su identidad sea narrativa. Entonces, había ciertas emociones que parecían necesitar una conciencia narrativa o una capacidad de entender narrativo, es decir, que para poder explicarlas de manera correcta, el individuo debe pensar una experiencia como narrativa, y esto explica de manera un orden temporal y puede buscar sentimientos sobre otras personas. Ya. Entonces se podría decir que el lenguaje de manera negativa no constituiría la emoción o no se debería traer de la emoción solo cuando lo denomina o cuando la relación se lo lleva a segundo plano o cuando el lenguaje induce al externo una emoción, como por ejemplo cuando leemos una novela. Entonces, la verbalización la lleva al plano reflexivo de la conciencia. La verbalización se da de manera narrativa. Y la narrativa es capaz de afectar a nuestra dimensión afectiva. Entonces la emoción dependería de la modalidad narrativa del entendimiento, que sea variedad lingüística, pero ese sentido de nuestra experiencia. Entonces, volviendo a los casos del principio, podríamos explicar estas dos distinciones básicas, como decir que existen emociones que no se pueden tener sin lenguaje, de la siguiente forma. Una situación particular la afecta a un sujeto particular debido a su trasfondo narrativo, es decir, como habituado en la vida narrativamente en el mundo de su experiencia personal, y que de manera paralela existirían emociones que no caen en la concepción lingüística, serían principalmente debido a que el trasfondo narrativo empuja al sujeto hacia la síntesis afectiva y que puede ser alterada con facilidad. Aunque no es el tipo de actuar como un guía sobre la representación del individuo, no sería algo tan fácil de cambiar. Eso es todo. Tenemos 5 minutos para la pregunta. Bueno, Nico, muchas gracias por la presentación. Lo que quería preguntarte es sobre el punto del acceso epistémico que uno puede tener a las emociones. Sí, sí. Tú dijiste que en el fondo el lenguaje es una forma, para la verbalización de la emoción es una forma de traer a la conciencia las sensaciones corporales que me permite tener la emoción. Mi pregunta es si no será posible pensar también de conseguir que es posible traer a la conciencia reflexiva una determinada sensación corporal que podría constituir emoción sin necesariamente tener que verbalizarlo, sin tener que ponerlo de concepto. Y en ese sentido ya no dependería, no sería dependiente la emoción de tener una cierta narrativa. Ya, mira. Primero que nada, una cosa no implica la otra. Que yo pueda simplemente a veces expresar lo que siento no indica que el lenguaje constituye emoción. Hay teorías de la emoción que te dicen eso, tienen muchos problemas. Pero lo que yo propongo es que simplemente hay casos donde es posible. Eso es todo. Hay casos donde es posible que el lenguaje genere una tendencia en el individuo a sentirse estas cosas. Ya, vale. No, más que eso no niega la teoría. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, me voy a tocar para mí, parece. Conectando un poco con lo que dijo Gabriel, entonces el lenguaje no sería el único medio para acceder, en este caso, a las emociones. No, por supuesto que no. ¿Qué otros medios podrían haber, por ejemplo, para acceder a las emociones? Quizás demostrar conducta. Claro, la misma atención que yo tengo sobre mí. En el caso, por ejemplo, de este sujeto que va en el tren y va a estar llegando tarde y llega a la hora, digamos, y se relaja, pero se da cuenta que en todo el camino había sudado frío, se había sentido mal, le dolía la espalda, estaba tenso, estaba estresado. Entonces simplemente cambio de foco de atención del sujeto. El acceso, mi punto no es que lo del lenguaje niegue lo anterior, sí, se puede dar también. Pero en ese caso, ¿cómo se salvaría la barrera de la introspección, digamos, de la vida mental interna? Que ciertamente hay muchas emociones que no pueden ser proyectadas o que me puedo guardar para mí. ¿Se puede realmente? Porque siempre uno expresa y siempre. Uno puede ser bien estoico. Claro, pero eso es como un aprendizaje. Es un aprendizaje que se da posteriormente a la expresión. Y eso reafirmaría el punto. ¿Nada más? ¿Nicolás? La última pregunta. Quiero preguntar si la verbalización
si es la verbalización una expresión comunicativa o personal. O sea, a lo que me refiero es si una verbalización, cuando no hay nadie alrededor, sea hablar solo, sea me pegó el dedo meñique del pie en una puerta y digo algo que no puedo decir en el micrófono. Esa es una verbalización y valen todas las tesis que estábamos hablando antes, incluso si no hay nadie alrededor. Sí, mira, eso tiene que ver con algo que no alcancé a explicar, tiene que ver que la narrativa es también adquirida y eso genera el discurso interno. Y el discurso interno es muy importante, pero el tema es que es muy difícil de estudiar. Pero en general, sí, totalmente sí, al final es una forma de expresarlo. Refiriendo al discurso interno, incluso si no lo digo, pero lo pienso. También lo genera el discurso interno, por eso es difícil de ya comprendo. Eso ya. Damos las gracias a Nicolás entonces por la presentación. Hola, quiero salirme un poquito del tema, pero brevemente no para abrir una discusión si es que está explorado el rol que tendría la verbalización, por ejemplo, en trastornos psiquiátricos, donde la emoción se expresa de manera negativa, o sea, su ausencia, y no de forma positiva como el acceso a las emociones. Por ejemplo, trastornos disociativos, después de, por ejemplo, estrés postraumático, donde la persona pierde la integración somatosensitiva, pero también emocional. Hay ausencia de emociones. Sí, sobre justo ese punto, en una versión anterior de esta presentación, yo mostraba la esquizofrenia como un caso de estudio. Y en la esquizofrenia se dan tres cosas. Primero, que hay un continuum de la psicosis, que pareciera ser que la esquizofrenia va creciendo de la adolescencia a la juventud y la adultez. Y segundo, un continuum narrativo, de que las narraciones de experiencias personales estudiadas en gente con esquizofrenia también va creciendo. Por ejemplo, la gente con adolescencia tiene a tener como focalidad en el sufrimiento. Todas sus narraciones de experiencia personal son de sufrimiento, como se sintieron mal, etc. Luego, en la juventud, se da la hiperreflexividad. Todas sus narraciones refieren a episodios anteriores de su vida que consideran significativos de manera exagerada. Están todo el rato pensando en esos momentos. Por ejemplo, yo vi un caso de un cabro que había estado hospitalizado. Y todas sus narraciones remitían a cuando estaba hospitalizado, ¿cachai? Siempre era, cuando me hospitalicé, me estuve mal, estuve en psiquiátrico, me sentí mal. Y luego la adultez llega el famoso lenguaje desorganizado, que es el lenguaje de esquizofrenia, que no se entiende nada. Ahora, de manera similar, como tercer factor, hay estudios de escáner donde se han hecho reconocimiento sobre la intensidad de la afectividad en gente con esquizofrenia, y lo que se ha descubierto es que la gente que tiene trastornos psicóticos no siente mucha intensidad con emociones que refieren a episodios futuros o episodios pasados respecto a agentes de control. Entonces eso indicaría que o al menos sería posible, porque no veo la conexión tan clara, de decir que entre la capacidad lingüística narrativa del sujeto y sus estados afectivos habría una conexión directa. En tanto que la pierden la intensidad afectiva. Y en tanto que mejoran, a través de la terapia, mejoran su intensidad afectiva. Ya, ahora sí cumplimos el tiempo. Le damos las gracias nuevamente a Nicolás por la expresión. Ahora anuncio yo tú. Bueno, ya terminamos la mesa de filosofía del lenguaje y epistemología y vamos a pedirle al tiro que pasen a la gente de la mesa de metafísica. Sí, o sea, pasamos harto por el tiempo. El coffee break va a ser después de esta mesa. Antes que se me olvide, la gente que presentó en la mesa de filosofía del lenguaje se puede pasar acá adelante.